yo quiero la tierra tomar, pero no puedo sin vos. Oremos para que el Señor guíe este momento y sea Él quien hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podamos entender su palabra esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar acá. Te doy en particular gracias por permitirme esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque confiamos, Señor, en que tú vas delante de tu pueblo, y eso es lo que queremos hacer. Queremos ser parte de ese pueblo que te sigue y que sigue tu palabra y que sigue al Señor Jesús. Entonces, guárdanos y permite que todo lo que se diga ahora sea para la edificación de tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo Josué. Estamos ya en el capítulo 3. No sé si lo voy a poder hacer dos cosas. Ya comenzó este viaje, y está el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Vemos ahí un mapa para ubicarnos a los adolescentes, ¿cierto? Nos podemos ubicar los adolescentes. ¿Ah? Están ahí, la flechita roja indica justo el punto donde están a punto de pasar por el río Jordán. Y para hablar un poco de esto e introducir al tema, quiero hablar de tres cosas. Primero, en contexto. Esto es para... Ahora sí. En primer lugar, entender que Dios tiene un plan perfecto, ¿ya? Un plan perfecto para su pueblo, para nosotros. En particular, Dios, el Señor, tiene un plan desde el inicio, ¿ya? Y la misión del Señor, y la misión es de Dios, no es de los hombres, ¿ya? Desde el inicio Él ha tenido un plan eterno, mostrar su gloria y revelar su carácter al mundo. Como dice Isaías 46, dice: yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no está hecho. Su misión no es improvisada, ¿ya? Sino parte de un propósito eterno. En ese desarrollo, ¿cierto? O en ese propósito, Dios crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza, ¿ya? El Señor muestra el amor por su creación, por nosotros, con justicia, gracia y misericordia. Nos creó para reflejar su carácter santo, justo y amoroso, ¿ya? Por eso la misión de Dios incluye que su pueblo viva de tal manera que exprese quién es Él. Entonces estamos llamados nosotros y su pueblo a ser reflejo del Señor en esta misión. Lo que decía recién, me adelanté, ¿cierto? En esta misión el Señor muestra su amor, su misericordia hacia la creación, hacia todo lo que Él había creado perfecto, y hacia nosotros como seres humanos. Entendemos que el pecado, ¿cierto?, entró al mundo y con él la necesidad de perdón. Sin la realidad del pecado dentro de este plan, ¿cierto?, no podríamos comprender y experimentar la profundidad del amor del Señor. Hablábamos, creo que en una de las últimas nanos, un poco sobre esto. Si hubiésemos sido creados perfectos y tú hubieses sido perfecto desde el principio, no habríamos podido experimentar el amor del Señor y el amor y el sacrificio, y tomarle valor al sacrificio del Señor Jesús. ¿Ya? Los ángeles
no experimentan, no han experimentado la gracia, ¿ya? De la misma forma que nosotros. En Cristo nosotros experimentamos un amor genuino, sacrificial y redentor que nos transforma para ser testigos de su misericordia. Eso como parte de la misión para entender un panorama. También Dios formó un pueblo, ¿ya? Un pueblo distinto. Y la misión se lleva a cabo a través de este pueblo. Como un pueblo con un propósito misionero que es ser luz a las naciones. Desde Abraham, Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. El pueblo de Israel fue escogido para reflejar la santidad y la justicia en medio de las naciones, y como está escrito, dice yo Jehová, en Isaías 42:6, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Señor nos manda a ser distintos, o manda a este pueblo, instruye y lo forma para ser un pueblo distinto y para relacionarse de manera distinta con la creación, para relacionarse de manera distinta entre las personas, ¿cierto? Con su prójimo. El Señor nos da mandamientos y que no fueron simples normas morales, sino el establecimiento de un nuevo orden y una nueva manera de hacer las cosas, ¿ya? Su pueblo estamos llamados a seguir sus mandamientos, y estos mandamientos, como digo, no son simples normas de cómo debemos ser, comportarnos, de qué tan buenos debemos ser, ¿ya? Sino establecen estas tres verdades en los mandamientos del Señor. Primero, de cómo relacionarnos con Él, cómo adorarle, cómo debemos ser obedientes. Finalmente, la misión de Israel era clara: vivir de tal manera que su vida comunitaria, su justicia, su adoración al único Dios verdadero y su amor al prójimo fueran un reflejo de la gloria de Dios en el centro del mundo antiguo. Ahí vemos un mapa que muestra el panorama de todos los imperios y pueblos que hubieron alrededor de Israel, y el Señor escogió un lugar preciso para que el pueblo se estableciera, creciera y reflejara su gloria. No fue casualidad, es parte de un plan perfecto dentro de los cuales Israel, ¿cierto?, es el inicio. Este pueblo es el inicio del plan que tenía el Señor para anunciar quién es Él, para anunciar cómo debemos vivir. Y esto fue contracultural para el pueblo de Israel, impactó en su manera de hacer las cosas. Como tercera parte de este paso por el Jordán y de este pueblo de Israel que es como nosotros, podríamos decir, somos Israel. Nos comportamos muchas veces como Israel, ¿ya? La historia de Israel refleja nuestra propia condición espiritual. Así como Israel fue llamado y formado como pueblo de Dios, nosotros también somos instruidos en este camino. Pablo expresa claramente en 1 Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Israel vivió muchas cosas, vivió altos, bajos, mientras el pueblo estaba y seguía los preceptos del Señor, el pueblo prosperaba, y cuando el pueblo se apartaba, ¿cierto?, venía calamidades, venía sufrimiento. Ya vimos en el libro de Nehemías, ¿cierto?, todo lo que pasó Israel en su tiempo, que fue anunciado anteriormente a causa de su infidelidad al Señor. Y igual también tenemos que entender este panorama o esta historia bíblica
yo siempre asocio y comparo a Israel como un adolescente en formación, es un pueblo que se está formando, está conociendo al Señor. ¿Ah? Y tenemos por otro lado un Dios que está enseñándole de a poco las cosas que debe ir haciendo y revelándose de a poco. ¿Ya? Tenemos que entender que en este tiempo todavía la revelación no estaba completa. El Señor había anunciado, ¿cierto?, desde un inicio quién era Él, qué relación quería tener con el hombre y que en su santidad, ¿cierto?, el Señor rechaza el pecado y que nosotros debíamos o sea, se muestra como un Padre misericordioso finalmente. ¿Ya? Cuando nosotros nos volvemos a Él en arrepentimiento, el Señor perdonaba. Y en este caso, en este tiempo, la relación era de esa manera, ¿cierto? Habían ritos, habían formas de establecer o restablecer esta comunión con el Señor, pero siempre fue un anuncio, algo que todavía no estaba completo. ¿Ya? A pesar de cómo era el pueblo, el Señor se mantuvo siempre fiel. Dios se mantuvo siempre fiel. ¿Ya? En su fidelidad Dios actuó de manera milagrosa muchas veces para fortalecer la fe del pueblo. Abrió el Mar Rojo, hizo caer maná del cielo. Tenemos este pueblo aquí y el mapa indica el paso desde Egipto o la trayectoria que hizo Israel desde Egipto hasta el Jordán, donde habíamos mostrado la imagen inicial, y en un trayecto que fue que realmente podía haber sido mucho más corto, duró 40 años, y toda la generación que salió de Egipto a causa de su infidelidad no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Ya? La historia de Israel nos enseña que aunque nuestra memoria espiritual es frágil y tendemos a olvidar, el Señor no cambia, Él permanece fiel y guía pacientemente a su pueblo y lo corrige. Vamos al texto de la primera parte. Esta prédica o el texto lo podemos dividir y lo vamos a dividir en tres secciones. ¿Ya? La primera es el Señor va adelante. La segunda, Dios establece a líderes. Y la tercera, Dios muestra su poder y actúa milagrosamente durante la misión. En la primera parte, el Señor, Dios nos guía y establece la forma en cómo debemos llevar a cabo la misión. Dios guía la misión, no nosotros. Ahí está el texto, ¿cierto?, que ya leímos y vamos a repasarlo. Dice: Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas llevándoles, entonces saldrán de su lugar, la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2.000 codos, 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante de él. El arca va adelante. ¿Ya? El Señor estableció la forma en que debían llegar debían hacer este paso a la tierra prometida. Dios guía la misión, no nosotros, y demanda de nosotros dependencia y obediencia. Muchas veces nosotros
no entendemos completamente el cómo el Señor lleva a cabo las cosas, ¿ya? Nos cuesta comprender los propósitos del Señor, pero debemos tener confianza y obedecer. El Señor va adelante. El arca, la presencia del Señor es la que debe guiarnos y nosotros seguir un camino que Él ya ha trazado, ¿ya? La misión se lleva a cabo por el Señor y nosotros nos acoplamos a ella y seguimos el camino que Él va trazando. En el contexto del pasaje también vemos el arca va adelante y es una muestra en ese tiempo para los pueblos de que Israel dependía de este Dios, era no conocido por ellos. La señal pública de que el Señor va delante del pueblo era importante, sigue siendo importante hoy, ¿cierto? Pero en ese tiempo, entendemos, ¿cierto? El arca iba a la presencia misma de Dios, ¿ya? El pueblo tenía que mantener una cierta distancia por la santidad del Señor, pero imagínense lo que era para los pueblos que estaban viendo todo esto, y más adelante, ¿cierto? Se va a ver bien en el episodio cuando caen los muros de Jericó. El Señor debería ser es quien ilumina. El Señor es quien nos debe guiar en todo lo que hagamos. Y Él demanda, como vimos en el texto, dice, conságrese, porque mañana el Señor hará, Dios, maravillas. Demanda de nosotros consagración. Queremos llevar a cabo una misión, ¿cierto? Queremos ser parte de la misión y el Señor obra y hace maravillas, pero nos pide, y en este caso, en realidad, Josué le está pidiendo al pueblo, conságrense. Mañana el Señor va a hacer maravillas. Consagrar significa dedicar algo a alguien para el servicio y adoración a Dios. Es sinónimo a la santificación, ¿ya? Es apartarnos y disponernos, ¿cierto? Para los propósitos que el Señor tiene. Y esto implica más que una condición de ser intachable, ser perfecto, ¿cierto? Un compromiso personal de vivir en obediencia. Eso es la consagración, ¿ya? El Señor demanda de nosotros, ¿cierto? Más que obras, un corazón que quiere hacer las cosas a su manera, ¿ya? Eso está preparando ahora el Señor en este momento, y eso es lo que le demanda para que se maravillen. Una condición es como prepararnos para ver lo que el Señor va a hacer, ¿ya? Amén. Como parte o aplicaciones un poco de esto, de esta parte del pasaje, primero debemos conocer y abrazar el propósito de la misión. La misión no nace de nuestras ideas ni nuestras estrategias, ¿ya? Sino del corazón del mismo Señor. Él nos ha llamado a ser un pueblo distinto, un pueblo santo, estar apartados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto implica vivir como un pueblo distinto, vivir su pueblo, su iglesia, debemos vivir nosotros de una manera distinta, consagrados, renovados, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, y sobre todo en este tiempo, de manera contracultural, ¿ya? Llevando la luz de Cristo al mundo, a un mundo que prefiere estar en las tinieblas. Conocer y abrazar el propósito de la misión
tiene que ver con conocer más al Señor, con conocer su palabra, con aprender de Él, aprender qué es lo que Él quiere, ¿ya? Y claro, desde cómo debemos vivir hasta qué es lo que debemos anunciar, ¿ya? El Señor es quien guía la misión, ¿cierto? No nosotros, pero ya dije, debemos, para saber qué es lo que el Señor quiere hacer, debemos conocer su palabra, debemos conocerle. Y debemos responder en obediencia, pero la revelación hasta aquí no está completa, ¿ya? ¿Cierto? La revelación completa es en Cristo, ¿ya? Nosotros respondemos en obediencia como fruto del amor que el Señor ha expresado hacia nosotros. El Señor ya ha actuado en nuestras vidas con gracia y con misericordia. En Cristo hemos sido redimidos, capacitados para obedecer, no por obligación, sino en una respuesta al amor que el Señor tiene con nosotros. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra misión es reflejar la gloria de Dios a las naciones, mostrando con hechos, con nuestras vidas, con las cosas que nosotros, que el Señor ha hecho, que el amor del Señor transforma los corazones. Amén. La misión sigue siendo del Señor, no de nosotros. El Señor es quien ha obrado en nuestros corazones y en nuestras vidas para transformarnos, ¿ya? Y nosotros respondemos. Conocemos la misión y respondemos en obediencia. Y vidas consagradas en un pueblo y en el pueblo del pacto. ¿Ya? Somos pecadores, somos perfectos, pero el Señor nos incluye en su mesa. ¿Ya? Así como en la cena, que nosotros compartimos, vivimos, experimentamos la presencia del Señor, nos presentamos a la cena sabiendo quiénes somos, sabiendo que hemos fallado, sabiendo que no somos perfectos, pero con un corazón que busca al Señor con humildad, con obediencia, en amor. Y el Señor nos recuerda que pertenecemos a un pueblo al pueblo del pacto por la obra de Cristo y no por los méritos nuestros. Él mismo nos consagra y nos capacita para ser agentes de su misión. ¿Ya? Como dice Pablo, tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La misión no descansa en nuestras fuerzas, sino en la gracia y fidelidad de Dios. ¿Sí? Amén. Vemos que el Señor es quien guía la misión. ¿Cierto? Él establece la forma, pero para saber esa forma debemos conocerle, debemos aprender de él, debemos tener una respuesta y una actitud y una respuesta en realidad de lo que experimentamos con él. El poder arrepentirnos de verdad, conocer nuestra condición real y saber que el Señor nos ha perdonado y además ha pagado todas nuestras culpas, es maravilloso. Y eso es lo que debe motivarnos, ¿cierto?, a seguir y a ser parte de su misión. Y si bien el Señor nos pide consagración, tenemos que entender que la obra la hizo Cristo. Estamos capacitados en Él para hacerlo. El segundo punto es que Dios establece líderes. Dios establece líderes para guiar a la congregación según sus instrucciones, su revelación, y la misión avanza porque Dios es fiel, no porque el líder sea perfecto. Ahí está el texto, lo voy a dejar, no lo voy a leer, pero primero que todo, dice, Dios ratifica a Josué. El texto, y el Señor le dice: hoy comenzaré a exaltarte para que sepan que como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor
puso a Josué y le habló de manera directa. Qué bacán. ¿Ah? Eso ya no nos pasa en estos tiempos, ¿cierto? Así de manera tan clara. Dios establece una relación estrecha como la tuvo con Moisés. Dios anticipa a Josué lo que va a pasar. En esto conocerán que el Dios está vivo, que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de entre ustedes a los... ¿Está bien? A los hititas, a los heveos, miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Debemos entender la forma en que el Señor se relacionaba en este tiempo, ¿ya? Para no caer en errores y malas interpretaciones. ¿Ya? Había un trato directo con líderes y en este tiempo el Señor estaba formando un pueblo y la forma en que se debió hacer fue la forma en que Él lo hizo. ¿Ya? Llamó a Moisés durante toda su estadía en el desierto. El Señor reveló su ley, ¿cierto? Y durante este tiempo se relacionaba con hombres que transmitían su mensaje y su revelación al pueblo. Durante el Antiguo Testamento, mientras avanza la revelación de su plan, el Señor se relaciona con los líderes quizás de esta manera. Después, ¿cierto? Ahí viene el periodo de los jueces, después vienen los reyes, ¿ya? Tenemos que entender, como decía antes, ¿cierto? Su revelación va avanzando de manera progresiva y el Señor se va revelando al hombre de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que ellos pueden entender y la forma que el hombre o la cultura de ese tiempo necesita para poder avanzar, para poder extender la misión. ¿Ya? La revelación culmina, y el relato bíblico y la revelación del Señor culmina, ¿cierto?, con Cristo, revelándose Él como Dios mismo, que baja, ¿cierto?, que intercede, que toma nuestro lugar, que hace la justicia por nosotros ante los ojos del Señor, y después a través de los apóstoles y su Espíritu Santo termina la revelación y tenemos el mensaje completo de cómo actuar. Hasta en el tiempo en que vivían los israelitas no conocían todos los detalles, ¿ya? ¿Y por qué resalto esto? Porque si el Señor establece líderes, ¿qué tipo de líderes estamos esperando nosotros para hacer las cosas? ¿A alguien que nos diga y se pare adelante? Hay algunas iglesias que eventualmente así lo tienen, pero nosotros, entendiendo que la revelación está completa, lo que hacemos es estudiar su palabra y darnos cuenta de que el Señor establece una forma después de Cristo de cómo debemos y cómo debe ejercerse el liderazgo. ¿Ya? El Señor establece apóstoles, ya después de los apóstoles establece ancianos que guían y consejos que guían a la congregación. Y esa es la forma que nosotros tenemos actualmente de ser dirigidos como iglesia. Entonces, por tanto, debemos someternos a la autoridad y a la forma de liderazgo que tenemos. ¿Ya? Voy a un poquito más adelante a extenderme un poquito sobre esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Hasta el Señor establece líderes para guiar a su pueblo. En este tiempo del Antiguo Testamento, Dios establecía a personas individuales y ellos eran quienes guiaban al pueblo. El Señor se comunicaba y transmitía sus instrucciones. Y de esa manera el pueblo hacía lo que el Señor quería que hiciera.
tiempo, en una cultura, con los medios que tenían también, ¿cierto? Aquí estamos a punto y están a punto de empezar su tarea para conquistar una tierra. En ese tiempo, sin duda, pues, habían guerras, habían peleas, la forma de captar la tierra era esa, ¿ya? ¿No? Cuando leía un poco esta ratificación, ¿cierto?, de Josué, y el Señor le decía, así como estuve con Moisés, así ahora voy a estar contigo. Me acordé un poco de la historia de Moisés, y Moisés finalmente, claro, estamos en otro tiempo, y el pastor hablaba al principio de que Josué tenía otras habilidades que se necesitaban para el trabajo en este tiempo, ¿cierto? Un ejército, una pelea. Antes de eso Moisés tuvo el rol de formar las bases, establecer las leyes, ¿cierto? Tenían capacidades y roles distintos, y el Señor va usando a las personas de acuerdo a las capacidades que Él da, ¿cierto?, para cumplir los propósitos en un tiempo y en un momento determinado. Así funciona, ¿cierto? Y así debemos entender. Meditaba un poco en que Moisés perdió un privilegio, y perdió el privilegio de pasar y entrar a la tierra prometida porque él pecó y cometió un error, ¿ya? Y el Señor fue categórico. El Señor le dijo, compadre, usted por hacer esto, ¿cierto?, por golpear la roca 2 veces, por estar... por perder la paciencia, me siento tan reflejado en Moisés, por lo tartamudo y lo impaciente. Es chiste interno para los que más me escuchan. O sea, por lo menos lo de impaciente. El Señor... Moisés pierde el privilegio. El Señor le dice, no, tú no hiciste esto, actuaste mal, no cumpliste las cosas como yo te había pedido, siendo quien era Moisés y haciendo todo lo que hizo, ¿ya? Yo recuerdo esto un poco, quizás en el contexto en que estamos o por todo lo que estamos viviendo, pero quiero quizás recalcar, no por esa falla, Moisés dejó de ser reconocido por quien Él era y por lo que hizo por su pueblo. ¿Ya? El Señor sabe y entiende quienes son parte y están en la cabeza, pecan, cometen errores también. El Señor ordena las cosas y además tenemos que entender que eso también es parte de su plan, es parte de lo que el Señor quiere hacer, y el Señor usa esas instancias o esas situaciones para confrontarnos, para remecernos, para hacernos cambiar las conductas que hasta ese momento quizás delante del Señor no eran las adecuadas. ¿Entiende lo que estoy diciendo, cierto? El Señor es el soberano, nos exige y nos pide cosas, y el Señor lleva adelante su misión. Él tiene todo, está todo realmente concatenado, por así decirlo, ¿ya? El Señor sabía que Moisés iba a fallar de esa manera, ¿ah? El Señor sabía que era el momento de levantar a un líder nuevo, ¿ah?, que impulsara y extendiera o llevara a cabo la misión que el Señor tenía en ese momento, ¿ya? ¿Qué cosas más podemos sacar de esta parte del texto? O cuáles son las aplicaciones. Lo demás es un poco describir el contexto y situaciones, pero igual obviamente nos entregan aplicaciones directas a lo que estamos tratando de aprender. Sujeción mutua y respeto a los líderes. En el pueblo de Dios nadie está llamado a caminar solo, ¿ya? La Escritura nos exhorta a estar sujetos los unos a los otros en amor. Y
de manera particular, honrar y obedecer a los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Ya? Al someternos a ellos, y nos sometemos en amor, y no para ser controlados, ¿cierto? Sino para ser edificados, para cuando nosotros nos sometemos con una actitud, con una correcta actitud, ¿cierto? Facilitamos y colaboramos en la misión. ¿Ya? Contribuimos también a la unidad del cuerpo en Cristo. Por tanto, debemos estar sujetos a nuestros líderes, ser respetuosos, colaborar, aportar ideas, ¿cierto? Y obviamente la vara y la medida que nosotros debemos estar atentos y alertas siempre es que ellos respondan a la palabra del Señor, sean guiados por ella y en realidad ellos transmitan su palabra, ¿cierto? No otras cosas, otras doctrinas extrañas. ¿Ah? Por otra parte, Dios no nos llamó nos llamó a la fe de una manera, no nos llamó de una manera individualista, sino a ser parte de un pueblo con reglas, estructuras, formas de liderazgo que buscan ser fieles a la Escritura. También, ¿cierto? Así como Israel debía seguir las instrucciones de Josué, nosotros debemos y estamos llamados a participar activamente en nuestra vida de la iglesia y obedecer. Porque en realidad, claro, decíamos al principio, ¿cierto? Nuestra forma de organización no es con alguien que dicta todas las órdenes, sino hay consejos, departamentos, y hay líderes en cada departamento, ¿cierto? Esa es nuestra forma en la cual estamos organizados y debemos ser fieles al liderazgo implica respetar esas instancias también y colaborar. ¿Ya? Y como tercer punto, respecto a los líderes, ¿cierto? Debemos cuidar a nuestros líderes. ¿Ya? Debemos estar atentos. Ya lo hemos conversado, ya lo hemos reflexionado, ¿cierto? Los líderes son siervos de Dios, pero también hombres y mujeres que tienen debilidades, tienen tentaciones, y nuestra responsabilidad no solamente es absorber de ellos, sino entregar. ¿Ya? Entregarles, acompañarles en sus cargas, actuar con misericordia también cuando ellos fallan. El apóstol Pablo pidió a la iglesia, hermanos, ored por nosotros. Cuando cuidamos a nuestros líderes, estamos participando también en la misión de Dios, apoyando a quienes Él ha puesto para guiar. Amén. Como tercer punto, que en realidad claro, es como el punto clave de este pasaje, ¿cierto? Finalmente el pueblo pasa, cruza el Jordán, el arca adelante, ¿cierto? Se posan los sacerdotes junto a los representantes de las tribus, ¿cierto? Y ocurrió todo tal cual el Señor había anunciado. ¿Ya? En el contexto del texto, ¿cierto? De alguna manera, lo pienso también, es una manera de ratificar a esta instancia como una nueva oportunidad. El pueblo ya había pasado y había visto las maravillas del Señor en ¿cierto? Cuando cruzó el Mar Rojo. ¿Ya? Vieron las maravillas, vieron obrar al Señor de manera milagrosa, majestuosa, y a pesar de eso, ¿cierto? El pueblo olvidó. ¿Ya? Y pasó lo que tenía que pasar en el desierto. Pero esta es una nueva oportunidad. El Señor inicia esta conquista a la tierra prometida con otro milagro, y un milagro que es para el pueblo, ¿cierto? Es para las personas, es para que podamos, o el pueblo, o la iglesia, ¿cierto? Pueda experimentar el poder del Señor,
pero también para que el resto, ¿cierto?, del mundo vea y pueda ver al Señor, experimentar. Ya se hablaba y en el capítulo anterior de Josué veíamos, ¿cierto?, como Rahab ya sabía y todo el pueblo sabía lo que el Señor había hecho con este pueblo antes y venía para acá ahora. Entonces, el Señor ratifica y obra milagrosamente para llevar a cabo la misión que Él quiere hacer. El poder de Dios abre camino a su pueblo. Como quizás aplicaciones. Todos hemos experimentado milagros en nuestra vida a nivel personal, ¿cierto? Voy a empezar a los testimonios. Pero eran 3 nomás, así que ya no. ¿Ah? Pero el Señor primero, ¿cierto? Anoté varios así como en orden, ¿cierto? El primero que nos da la vida y el don de la fe. Se revela a nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Es un milagro, ¿cierto? Nos da salvación al justificarnos ante el Padre. Nos sostiene a pesar de que pecamos y fallamos. Un milagro, ¿cierto?, en nuestras vidas. El milagro que nos impulsa a llevar a cabo la misión nos declara herederos y parte del pueblo del pacto y nos permite participar de su misión, siendo lo que somos, ¿cierto? Eso también es un milagro. Son milagros y cosas que vivimos de manera individual, que refuerzan nuestra fe, que nos animan, ¿cierto? Y también hay milagros que son ya lo dije, en realidad hay circunstancias por las cuales pasamos, ¿cierto?, que el Señor nos confronta para hacernos cambiar no cambiar de opinión. Que nos confronta y confronta nuestro pecado derechamente para que cambiemos de dirección, para que corrijamos cosas. ¿Ya? Son milagros y actos que el Señor hace en nuestra vida. Y en el fondo lo que hacen es corregirnos para poder ser parte de su misión. Básicamente yo creo que los milagros por un lado nos permiten, decía ya, ver señales para fortalecernos o fortalecer nuestra fe y convicción. ¿Está la amapola por ahí? Pero es ponerte. No, pero recuerdo un paseo que tuvimos, ¿cierto?, a un lugar bonito y la amapola iba a pegar con que quería ver pumas. ¿Ya? Y esto fue hace un par de años atrás. La amapola, quizás en ese tiempo, con más dudas que certezas respecto al Señor, el Señor decía, yo quiero ver un puma, Señor, y le preguntaba a los guardias, oiga, y acá hay pumas, y qué sé yo. Y la amapola después nos cuenta que ella, de alguna manera, le pedía al Señor que le regalara la oportunidad de ver un puma. ¿Ya? Vamos saliendo del parque, y a la salida nos encontramos con 4 o 5 pumas caminando. Para la amapola yo creo que eso es un hecho y un acto milagroso del Señor. La amapola veía a los pumas y lloraba. ¿Ah? El Señor se reveló. El Señor contestó mi oración. ¿Ah? Un detalle, ¿cierto?, que permite fortalecer la fe. Los milagros cumplen ese rol en nosotros. Cada uno podrá pensar en los milagros que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿cierto? También actúa milagrosamente para darse a conocer, ¿ya? Darse a conocer a quienes no le conocen. Para también animarnos. Bueno, para nosotros hay un milagro muy cercano que anda corriendo por ahí y que pronto va a tener un hermanito.
Es un milagro. El Señor obró milagrosamente para rescatar a este ser, para rescatarlo y traerlo acá. Eso es un milagro y en realidad, y eso nos ha impactado a nosotros, pero ha impactado también a gente que no conoce al Señor. Bacán, ¿cierto? El Señor se ha impactado y dice, oye, yo ahora sí que tenemos algunos por ahí que tenemos que cobrarle, que tienen que venir a la iglesia después de haber vivido por esto, de haber pasado por esto, de haber conocido esta experiencia con el Señor. En la misión el Señor va adelante, Dios establece líderes y Dios muestra su poder. ¿Ya? El relato del cruce del Jordán nos recuerda que la misión no es nuestra, sino del Señor. Amén. Él es quien guía al pueblo, establece líderes para conducirlos según su palabra y manifiesta su poder para que la gloria sea solamente del Señor. La iglesia, como Israel en su tiempo, está llamada a caminar, estamos llamados a caminar por fe. ¿Ya? Y confiando que el Señor abre caminos donde parece a veces no haberlo. Nuestro llamado hoy es a vivir en consagración, reflejando la gloria de Dios con vidas renovadas en el Señor Jesús. Así como Israel debía seguir el arca de cerca, que era el símbolo, ¿cierto?, de la presencia divina, nosotros debemos seguir al Señor Jesús. Él es nuestra arca, ¿ya? Él es quien nos conduce, y Él es nuestro verdadero Josué también, que nos conduce. Dios se ha revelado plenamente, no tenemos ya incertidumbres como el pueblo de Israel. Y eso es una responsabilidad que tenemos como iglesia, como cristianos. Ya no somos el Israel, nos portamos a veces como Israel, ¿cierto? Somos medios adolescentes en nuestras conductas y en nuestras formas de relacionarnos con el Señor, olvidamos fácil, ¿ya? Pero no, la revelación está completa. El Señor Jesús vino y cumplió, ¿cierto? Cumplió todo. Somos la iglesia, el pueblo de Dios, la amada, ¿ya? Somos privilegiados, ¿ya? Y el privilegio que tenemos no es para quedarnos nosotros, ¿ya? No, recibimos las bendiciones del Señor, ¿ya? Recibimos la corrección del Señor. El Señor nos bendice, nos sentimos amados por el Señor, pero no podemos quedarnos sentados. ¿Ya? Estamos llamados a estar, y la única manera de poder reflejarlo es conocerlo, es estar con Él, es tener una comunión con el Señor, es entender su palabra en profundidad, ponerla en práctica, ¿cierto? Y así la misión y estas ganas que tenemos de ser una iglesia que lleva la misión adelante se hace más fácil. En realidad no estamos solos y el Señor Jesús es quien va adelante. Dios ya proveyó todo lo necesario. Vimos y a través de la Biblia vemos todos los milagros que el Señor ha hecho, pero el mayor milagro que el Señor ha hecho, el milagro grande, fue la resurrección del Señor Jesús. ¿Ya? Y tenemos vida nueva en Él. La misión nuestra debería ser clara, es anunciarlo, vivir de manera distinta, renovada y reflejar al Señor Jesús en todo lo que hace. Eso es. Señor, espero nos haya hablado en esta tarde. Agradezcámosle al Señor. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque estamos acá, porque podemos aprender de ti, porque a través de la historia de este pueblo de Israel nos muestras cómo tú haces las cosas y cómo tú quieres hacer las cosas. Nos permite conocerte a ti, conocer también nuestro corazón, conocer cómo funcionamos, Señor, conocer nuestro pecado, pero poder
tu misericordia, por tu acción en nosotros, darnos convicción, Señor, de que no estamos bien, de que necesitamos de ti, que debemos arrepentirnos, que para llevar a cabo tu misión, Señor, debemos consagrarnos a ti, apartarnos, buscarte, caminar contigo, Señor, y la carga contigo pero debemos disponer nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por nuestra iglesia, te damos gracias por nuestros líderes, te damos gracias, Señor, porque podemos llevar adelante lo que tú quieres hacer. Te rogamos por eso, te rogamos por sabiduría, porque también cada uno de manera individual pueda disponer sus dones, talentos, sus ideas, Señor, para poder extender tu nombre, para anunciarte, para llevar paz, para hacer luz, Señor, en nuestro entorno, para hacer luz aquí en Santiago, para también para poder apoyar a las misiones en otros lugares, Señor. Tu palabra sea exaltada en todo lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu bondad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.